Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Rufrili Lizarra Castro, estudio en la Universidad de Alfa y Omega. Mi profesor es el doctor José Luis de Jesús Lázaro y nos está impartiendo la materia de Psicología Diferencial en la carrera de Psicología Educativa. Voy a hablarles acerca de los modelos psicométricos y factoriales de la inteligencia. Estos modelos los voy a explicar resumidos, ya que pues estoy aprendiendo y pues estoy aprendiendo mucho de la materia y resumir lo más que pude para que pues ustedes me puedan entender y lo que yo pueda entender acerca de los modelos psicométricos. Vamos a empezar con la conceptualización de la inteligencia. Dice que la inteligencia es la capacidad mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta y comprender ideas complejas y aprendemos con rapidez y aprender de las experiencias que hemos tenido en un pasado, lo que nosotros vamos aprendiendo día a día, nuestra inteligencia lo va guardando. Empecemos con la conceptualización de la inteligencia. Dice que este concepto se basa en tres características muy sencillas y muy cortitas. Dice que es una cualidad de la mente. Dos, es algún tipo de rasgo unitario. Y tres, se refiere de forma directa o función a las habilidades de la mente. Dice que cada una de ellas se refleja de tres formas distintas de ver la inteligencia y se influyen de forma mutua. Vamos a explicar primero lo que es la social, la que está arribita en azul rey. Dice que se refiere a lo cotidiano, lo que las personas caracterizan como lo inteligente. Es lo que se observa de la conducta cotidiana, lo que nosotros hacemos día a día, cómo nos comportamos con el compañero, cómo vamos aprendiendo de lo social de las demás personas. Después está la psicométrica, que se trata de objetivar esa conducta y definirla operacionalmente, llamándola rapidez y perceptiva, y la natural, que es el núcleo de la inteligencia y que representa la disposición a lo natural del individuo. Después vamos con la inteligencia general de Sperman. Dice que la inteligencia general de Sperman se describe en su teoría sobre la base de dos factores. Señala que la inteligencia está compuesta por un factor general denominado factor G, que nosotros vemos que es esta bolita color roja, y por otros factores específicos, a los cuales él llamó factores S1, S2, S3, S4 y S5. Considera los factores específicos como adherentes, pero no primordiales. Sperman había dejado en claro que el orden jerárquico en el factor G se ubica por encima de todos los otros. Habla acerca de la aprehensión de experiencia que hace referencia a la asimilización de información de los estímulos y experiencias que ofrecen. Y en la deducción supone encontrar la relación entre dos estímulos o hechos e inferir principios entre ellos. La aplicación de correlaciones consiste en aplicar las relaciones o principios hallados previamente a nuevos estímulos o Después vamos con lo que son las actitudes mentales primarias de Thorsten. Él propone un modelo multifactorial de las capacidades cognitivas que, a diferencia de la jerarquía, en el modelo de Sperman considera que los factores actúan de forma independiente y están relacionados que sí. Con el otro que yo les mencionaba, o sea, nosotros actuamos o los factores actúan independientemente, no necesitan de una base y dice que él identificó 12 factores, pero de esos 12 factores solo 7 fueron las mejores y los denominó actitudes mentales primarias. Y se evalúan mediante anagramas, ritmo, producción de palabras, sobre test, sobre exámenes. En esto va la comprensión verbal, que hace referencia a la comprensión de ideas expresando en palabras y se refleja en el contenido de las palabras. Y uso correcto en el lenguaje se evalúa mediante un test de vocabulario. Si nosotros día a día vamos leyendo, nosotros día a día vamos aprendiendo, entonces se nos va a hacer mucho más fácil aprender a leer. Entonces él habla acerca de que nosotros nos vamos a guiar por test, nos hacen test, nos evalúan para ver qué tan buena está nuestra inteligencia. Después sigue la fluidez verbal, la numérica, la espacial, la memoria, la velocidad perceptual y el razonamiento. El razonamiento lo denominó inductivo, se relaciona con las tareas implícitas en el descubrimiento de reglas generales, basándose en series de ejemplos.
resolución y problemas lógicos. En la perceptual, que facilita las tareas y eficacia de ellos en los procesos, eso se evalúa mediante en elementos, en un cuadro complejo. La memoria permite recordar, reconocer información presentada anteriormente, lo que nosotros hemos vivido. Ya la memoria pues ya sabe los sucesos que nosotros hemos tenido. Hace un mantenimiento y así. Vamos con el tema. En nuestro siguiente tema habla acerca de la estructura de las capacidades mentales según Cactel. Dice que Cactel determinó que la inteligencia general puede separarse en dos componentes independientes, que es la fluida, refleja que la capacidad de adaptarse a problemas o situaciones nuevas sin necesidad de experiencias previas o anteriores del aprendizaje, influye en capacidades cognitivas la cristalizada, es decir, abarca el conocimiento del mundo, en el cual a su vez está dado por la experiencia del aprendizaje. Él nos enseña cómo está estructurada Cactel, va del modelo dicotómico, después lo cristalino, la fluida, y estos van en conjunto a lo que hacen. Les voy a explicar acerca de la estructura de la inteligencia según Griffith. El modelo de Griffith dice que se basa en la consideración de la inteligencia como el proceso mediante el cual el ser humano transforma la información del medio en contenidos mentales, de manera que tiene la visión de esta. El autor establece tres dimensiones separadas e independientes basadas en la percepción, transformación de la información y medición. La respuesta, ahorita les voy a explicar un poquito más de qué se trata. Está un poquito compleja. Vamos a empezar con las operaciones mentales. Hacen referencia al tipo de la actividad principal o procesos intelectuales que el organismo lleva a cabo con la información que recibe. Está compuesto por 5 operaciones distintas. Cognitivo, que es el descubrimiento y conocimiento y comprensión de los significados de la información recibida. La memoria, que es el almacenamiento de la información. 3, producción divergente, que es la creación de alternativas nuevas y lógicas. En la producción de convergente, que es la creación de información a partir de la información dada, y la evaluación, que se refiere a las decisiones y juicios con respecto a criterios como identidad, por ejemplo, valorar y ese tipo de cosas. Y vamos ahora con cognitivos. Son tipos de información o clases amplias de información. Vamos con lo que viene siendo el figurativo, información en forma de imagen o figura, el simbólico de información en forma de signos indicativos que no tienen significado por sí mismos, el semántico, que es los significados relacionados con símbolos o contenidos en el lenguaje verbal, y lo conductual. Después vamos con productos, que es categorías referentes a las formas en las que se expresa el individuo o a partir de la información procesada por distintas operaciones. Vamos por unidades, dice que esta se ve más que nada en un objeto, una palabra, una idea, un dibujo, como nosotros representemos las cosas. Después van las clases, que es un producto formado por un conjunto de unidades similares agrupadas. Las relaciones son la conexión entre los elementos. El sistema es el conjunto de 3 o más elementos de la información organizados de forma interactiva, tales como los mapas, los planos, los esquemas, transformaciones. Ese es cualquier cambio en un elemento de información ya dado, y explicaciones. Elementos de información que son sugeridos por otros elementos. Gracias a la inteligencia somos capaces de captar y analizar correctamente la información. Tal y como se acaba de mencionar, existen muchas variedades de perspectivas respecto al significado o término en una gran medida. Este es el enfoque y el análisis de Griffith. Vamos con el siguiente. La teoría de triarquía de la inteligencia de Sperner. Bueno, realmente se me dificulta decirle su apellido, así que le vamos a decir por su nombre, Robert. Dice que es una figura destacada en la investigación de la inteligencia humana, la teoría de las primeras en ir en contra de lo psicométrico. Él fue en contra de algo más.
y en adoptar un acercamiento más cognitivo. La teoría de Sper propone tres inteligencias, que es la analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. Esta teoría intenta especificar los elementos que componen la inteligencia humana y cómo operar al producir un comportamiento inteligente. Vamos a empezar explicando lo que es la inteligencia analítica, que está constituida por habilidades básicas de procesamiento de la información, se define por los comportamientos y procesos mentales que se encuentran detrás del pensamiento, la inteligencia creativa que radica más allá de las personas, del manejo del problema, lo novedoso, las rutinas, lo rutinario, va más para allá, es cambiar lo rutinario, lo que nosotros hacemos día a día, cambiarlo, hacer cosas diferentes, novedosas, más que nada, efectivas. La inteligencia práctica dice que consiste en las capacidades de adaptación y conceptos nuevos y diferentes, es emplear algo nuevo. Él decía que había que ser prácticos, había que hacer algo nuevo, algo novedoso, eficaz en el ambiente, en el moldeamiento, en conceptos apropiados. Él nos hablaba sobre estas tres inteligencias. Vamos con diferencias entre lo que viene siendo mental y el talento y la creatividad. Dice que la Organización Mundial de la Salud define la deficiencia mental como un funcionamiento subnormal de la inteligencia que se origina durante el periodo del desarrollo y aparece en defectos en el aprendizaje de la adaptación social, de la maduración o conjunto de mezcla en otras características. El talento, que es en el polo opuesto, es muy diferente a lo que viene siendo la eficiencia mental, es su polo opuesto. Siempre que sea medido desde la perspectiva intelectual, hablamos de personas que destacan y a quienes se les denomina genios. Y por último, la creatividad, que es la capacidad de personas para producir nuevas y originales ideas, descubrimientos, reestructuraciones, invenciones y objetos artísticos, los cuales son aceptados por las ciencias tecnológicas o el arte. Entonces, hay muchas diferencias en estos tres. Nosotros vemos la deficiencia mental como un conjunto de mezcla, el talento como un polo opuesto de la deficiencia mental, perdón, y a quienes lo dominan genios, son gente talentosa que realmente va para allá, va de la mano con la creatividad. Si tú eres creativo, si tú haces tus cosas, obviamente vas a ser talentoso, porque nosotros de alguna manera somos diferentes a las demás personas. Espero y me hayan entendido un poco. Realmente me pone un poco nerviosa porque es la primera vez que grabo algo así. Y les agradezco mucho por ver mi video. Les agradezco que se hayan tomado estos minutos por apreciar y escucharme los que les tenía que decir. Muchas gracias.